Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar de dónde viene el derecho, de las fuentes del derecho. Y básicamente estamos hablando de tres grandes áreas: las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes del derecho son los distintos orígenes de donde emanan las normas jurídicas. Estas fuentes son fundamentales para comprender cómo se crean, interpretan y aplican las leyes en una sociedad. En esta clase, en este video, vamos a explorar a detalle cuáles son cada una de esas fuentes, proporcionando algunos ejemplos prácticos de cada una de ellas. Las fuentes reales. Las fuentes reales se refieren a los factores y circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, que influyen en la creación de las normas jurídicas. Estas fuentes son normas en sí, no son normas en sí mismas, sino que son realidades que impulsan la necesidad de normarlas. Por ejemplo, factores económicos. Probablemente ustedes han escuchado sobre la Gran Depresión, deberían de haber escuchado sobre la Gran Depresión que sucedió particularmente en Estados Unidos, pero que afectó gran parte del mundo, la depresión del 29, la Gran Depresión de 1929, que llevó a muchos países a introducir leyes de seguridad social y laborales para proteger a los trabajadores, particularmente a los desempleados. La realidad económica de esa época impulsó la creación de estas normas. Hablemos, por ejemplo, de los factores sociales. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante la década de los 60 resultó en la promulgación de leyes contra la discriminación racial, como la Ley de Derechos Civiles de 1964. La presión social y las demandas de igualdad fueron factores reales que influyeron en la creación de estas leyes. Por ejemplo, hoy les parecería totalmente detestable y condenable el hecho de que las personas de color no podían viajar en el mismo autobús o no podían comer en el mismo lugar que los blancos. Incluso había algunos restaurantes en donde se colocaban persianas para que los blancos no se sintieran incómodos con la presencia de personas que tenían un color diferente. Es totalmente indignante, ¿verdad? Pues entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo los factores sociales reinantes en determinada época condicionaron la creación de determinadas leyes. Por otro lado, tenemos los factores políticos. Los cambios de régimen o las revoluciones pueden llevar a la promulgación de nuevas constituciones y leyes. Un ejemplo clásico, un ejemplo por excelencia es la Revolución Francesa, que como todos sabemos o deberíamos saber, eh, de 1789, derivó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento sumamente importante que influyó a una serie de cambios radicales en el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, recoge gran parte de estos principios. Las constituciones políticas de los Estados Unidos de América, de los Estados Unidos mexicanos, en México y de otras constituciones en América Latina son un ejemplo fiel de todos esos principios que son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son resultado precisamente de un clamor social por conquistar una serie de derechos que hoy nos parecen totalmente naturales, totalmente normales, pero que fueron resultado de una lucha de siglos para lograr esos derechos tan básicos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación, el derecho a trabajar en lo que deseábamos. Seguramente están familiarizados con el régimen feudal y, para citarlo, no solo en el régimen feudal, que en muchos
circunstancias fue una continuación del régimen esclavista, en donde no podías estar ni podías opinar en contra ni de los gobernantes en turno ni de la religión dominante. Entonces, ha sido una larga lucha por estos derechos y que están plasmados precisamente hoy en muchas constituciones y bueno, ese es el origen, esa es la fuente. Cabe decir que hoy en día, en estos momentos, hay muchos países en que esos derechos no existen. No solo son letra muerta, sino que no existen y desde luego no son respetados. Y esperemos que algún día precisamente tengan acceso a ese mínimo de derechos. Regresando a las fuentes del derecho, pasemos a las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho son los procedimientos y métodos a través de los cuales se crean y expresan las normas jurídicas. Estas fuentes, como podrán adivinarlo, incluyen la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Bueno, esto de adivinarlo es porque pues casi todos sabemos o deberíamos saber que una de las principales fuentes del derecho es la legislación. Sin embargo, también hay otras, como ya he mencionado, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales. La legislación es la fuente más importante en muchos sistemas jurídicos. Consiste en leyes promulgadas por los órganos legislativos competentes, los parlamentos o el Congreso, en nuestro caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son quienes precisamente tienen la facultad de poder expedir las leyes a través de un cierto sistema, como lo es la iniciativa, discusión, aprobación, publicación e inicio de vigencia, más o menos. Ese es el proceso legislativo, al menos en México y en gran parte de los países que se sigue más o menos este proceso legislativo. Iniciativa, discusión, aprobación, publicación e inicio de vigencia. En otro video abundaré más acerca de este proceso. Por ejemplo, hay distintos códigos como el penal que establece los delitos y las penas correspondientes y es creado por el Poder Legislativo y es aplicable, como hemos visto, tiene la característica de que es general, coercitivo y aplicable a todo el territorio nacional. La costumbre es otra de las fuentes de derecho. Se refiere a prácticas y usos que con el tiempo se consideran obligatorios y se reconocen como normas jurídicas para la comunidad. Entre los ejemplos cuestionables y complicados, el uso de leyes y costumbres o de usos y costumbres en zonas indígenas que hay que respetarlos porque son pueblos milenarios, pero que en ocasiones están en contradicción con algunos derechos fundamentales básicos. En otro ejemplo, por ejemplo, existe la costumbre de resolver en algunos países las disputas comerciales mediante arbitraje. Y esto ha sido reconocido, inclusive regulado por algunas leyes, convirtiéndose en una fuente formal del derecho. Otra de las fuentes de derecho es la jurisprudencia, que es el conjunto de decisiones judiciales que interpretan y aplican las leyes, en el caso de las decisiones de la Suprema Corte. En algunos sistemas jurídicos, las decisiones de estos tribunales superiores se vuelven lo que dice vinculantes y se convierten en precedentes que deben ser seguidos por otros tribunales. Por ejemplo, en Estados Unidos, las decisiones de la Corte Suprema tienen carácter vinculante y establecen precedentes para ser aplicados en todo tipo de juicios. La doctrina, esto se refiere a los estudios y opiniones de los juristas y académicos sobre cuestiones jurídicas y aunque no es una fuente vinculante, puede influir en la interpretación y la aplicación de las leyes. Como ejemplo son los tratados y libros escritos por juristas influyentes, como precisamente de la época de la que hemos hablado hace un momento, El espíritu de las leyes de Montesquieu, que pueden influir en la elaboración y aplicación de las normas jurídicas.
Otra de las fuentes del derecho son los principios generales del derecho, que son fundamentos que inspiran y orientan el sistema jurídico en su conjunto. Estos principios pueden ser utilizados por los jueces para resolver casos cuando no hay una ley específica aplicable. Por ejemplo, el principio de equidad, que busca una solución justa y razonable, y este principio puede ser invocado por un juez para decidir en un caso donde la ley es ambigua, inexistente o es complicada la decisión. Entonces, el principio de equidad que eh, debe observarse no solo en esta situación, sino en general, pero que en esta situación se pudiera aplicar. Y por otro lado, las fuentes históricas, que son documentos, textos antiguos que aunque ya no están en vigor, proporcionan información sobre cómo era el derecho en épocas pasadas y cómo éste ha evolucionado. Estas fuentes son importantes para el estudio, pero también para la comprensión del desarrollo del derecho. Un caso clásico es precisamente el estudio del derecho romano. Otro caso es, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. No es el primero, fue el primero que se descubrió, pero es el tercero en realidad en orden cronológico. Y lo que pasa es que después ha habido otros eh, antecedentes contemporáneos, pero es uno de los más famosos. Y este fue creado en Babilonia alrededor de 1754 más o menos, y este código nos da información valiosa sobre el derecho y la sociedad antigua en la región de Mesopotamia. Por ejemplo, también podríamos citar el Corpus Juris Civilis, compilado por orden del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Este cuerpo de leyes romanas es una fuente histórica fundamental que ha influido en muchos sistemas jurídicos modernos, particularmente en el derecho civil. La Magna Carta, firmada en 1215, es un documento histórico que limita el poder del rey en Inglaterra y sentó las bases para el desarrollo del constitucionalismo y los derechos individuales en el derecho anglosajón, y que podemos considerar como precedente precisamente a la idea de la separación de poderes después surgida o eh, expresada como producto de las ideas de la Ilustración, del movimiento de la enciclopedia, que son plasmadas precisamente después de la Revolución Francesa en este documento al que ya he hecho alusión, que es la Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En conclusión, las fuentes del derecho reales, formales e históricas son esenciales para entender la creación, la interpretación y la aparición de las normas jurídicas. Las fuentes reales nos muestran los factores que impulsan la necesidad de crear las normas. Las fuentes formales nos explican cómo se crean y expresan esas normas, y las fuentes históricas nos permiten estudiar la evolución del derecho a lo largo del tiempo. Comprender estas fuentes es crucial para cualquier profesional del derecho, y creo yo también para cualquier ciudadano que aspire a tener un básico de cultura política, cultura ciudadana, cultura legal, ya que esto nos proporciona una visión integral de cómo funciona el sistema jurídico y cómo puede adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Muchas gracias.